¿Alguna vez se imaginaron que habría leyendas sobre vampiros en los Andes? Pues hoy le traemos las historias de los Pixtacos, entes malignos de la mitología quechua, que eran conocidos por degollar para extraer la grasa de personas, mayoritariamente indígenas. Pixtaco, la palabra, en realidad deriva del quechua pixtay, que significa degollar o cortar en tiras. Ahora, ¿por qué el pixtaco, en vez de simplemente chupar la sangre como haría un vampiro clásico, se quedaría con la grasa? Pues bueno, los indígenas tenían la teoría de que la vitalidad de una persona residía en su grasa corporal. De hecho, ellos tenían un dios, el cual su nombre en su quechua desconozco, pero que se traduce literalmente a mar de grasa. Y era muy venerado porque era el dios de la vitalidad, precisamente. Pixtaco, en realidad, antes de convertirse en un ente vampírico, ya existía la palabra para denominar a los sicarios mandadas por otras tribus para asesinar a personas importantes entre los incas, y así que cunda el pánico en la población. Sin embargo, con la llegada de los colonizadores, empezaron a rumorearse sobre pixtacos que ya no tenían que ver con ataques terroristas, sino con intenciones particulares con esa grasa. ¿Cuáles serían esas intenciones? Por un lado, para pulir maquinaria que se estaba llevando adelante, pulir las campanas de las iglesias, generar cosméticos o productos de higiene, o bien para la boticaria. Hay dos versiones en cuanto a la apariencia física del pixtaco. El boletín del Instituto Francés de los Estudios Andinos había recogido testimonios de personas nativas de Perú que tenían la tradición oral. La tradición oral básicamente decían que el pixtaco era una persona negra. No sabemos si con negra se referían a tostadas por el sol o literalmente afroamericanos, pero bueno, daban por hecho que su tono de piel era oscura. Eran entes relativamente sociales, se han tenido registros de pixtacos que llegaban a habitar cuevas de hasta 7 personas juntas. No solamente que les gustaba vivir juntas entre pixtacos, sino que además enamoraban a las mujeres que secuestraban. A estas no las mataban, no les sacaban la grasa, sino que simplemente las tenían como medio sus esclavas, y estas mismas esclavas luego desarrollaban un síndrome de Estocolmo con su cautivador y terminaban trabajando para ellas por puro amor. En estas versiones del pixtaco, lo que suele suceder es que el pixtaco termina siendo ajusticiado por un héroe o bien por un animal que lo protege. Hay versiones en las que llegan los perros del héroe o la heroína a último minuto a rescatarlo, y estas son las versiones más raras, toros mágicos verdes que aparecen, lo cuernean y después se lo comen. Pero bueno, el toro también tenía una función bastante importante en la cultura quechua. Había un dios que podía transformarse en toro, así que la teoría más plausible es que era un auxilio directo de este dios inca. A continuación tenemos otra versión, que es una realizada de Harvard, que fue también un boletín que se desarrolló en cuanto a el estudio ya no rigurosamente andino, sino de Latinoamérica en sí. En este registro lo que ocurría es que el pixtaco estaba muy relacionado con la figura del colonizador. De hecho, también Milenio 3, un canal de radio
que se dedicaba a explorar estos temas sobrenaturales, tiene el registro de un betlemita que trabajaba en los diarios de las Américas en el siglo XVI y en el cual cuenta: la gente nativa de esta zona piensa que somos vampiros y no se lo podía explicar. Bueno, acá es cuando aparece la novela de Vargas Llosa, la cual vamos a dejar en la descripción para que no se la pierdan porque es muy buena y se las recomiendo. Y la descripción aparece la siguiente: era blanco, con barba, ojos claros, como cualquier cristiano. Decían que era un cura, decían que era un cura. Exactamente. Los indígenas... Yo también conozco que era un... Ellos, los aborígenes, le echaban la culpa a los curas. A los betlemitas. Porque el arma que usaban era una arma de tortura con el que le sacaban la grasa. Era un arma que usaban en la Inquisición. En realidad... Hacían chicharrones. En realidad, hay otro estudio, ahora por parte de Rosario de Vilis, en el cual habla también de la extracción de esta grasa. Ella hace una comparación entre los procedimientos quirúrgicos y cómo convenientemente perdían grasa estos indígenas, porque recordemos que la mayoría eran indígenas y que los betlemitas tenían en parte una formación quirúrgica porque socorrían quirúrgicamente a los indios. Hasta ahora, hasta el siglo XX, siguen teniendo miedo al carajiri. Sí. La parte de Bolivia es el carajiri. Sí, pero esto es Perú. Roque, ¿vos conocés historias de allá, de Sacamantecas, de Bolivia y Perú? No conozco historias. Pero esa... En el diario apareció hace poco uno que le habían sacado la grasa, lo colgaron en el monte. Bueno, vamos a hablar justamente de esos procedimientos. Como menciona Jorge, uno de los procedimientos era el cadáver ya degollado, lo colgaban de un gancho boca abajo para que la grasa se fuera cayendo. Pero incluso así, piensen que esto ya era un cadáver desollado, porque si no, la piel te retiene la grasa, no se cae nada. Incluso así, para apurar el proceso, ponían velas alrededor de este cadáver colgado en el piso para que la grasa cayera más rápido. Si no, después tenemos una que es muy curiosa, que es el pistaco tiraba unos polvos mágicos a sus víctimas, estas caían, no morían, pero se desmayaban, y de repente el pistaco los pinchaba en el ombligo, el abdomen y lo que también podría ser el recto, para supuestamente sacarles la grasa. Díganme si esto no les hace acordar a una jeringa. A una liposucción. A una Le liposucción. daban burundanga y le sacaban con una jeringa sangre. Exacto. Sí, porque claramente lo cuenta de que estuvo cerca, que el asesino estaba cerca, siente como un pánico y se queda inmóvil. ¿Viste? No puede correr. Y después lo termina matando. Dice que usa un arma, que esa es tipo de la adquisición. Le metía, iba abriendo el cuerpo de la persona y arrancaba el pedazo de grasa. Roque Bien. es muy sospechoso, Roque sabe mucho del asesino. Ya que me hablas de la Inquisición, justamente, ¿por qué el pistaco aparece como ente vampírico y ya no como sicario indígena a partir de la colonización de esta zona? Bueno, eso porque precisamente esto de que la grasa era vital y podía ser curativa no era solamente una creencia indígena, era algo que ya aparecía en la Edad Media en Europa. Aparte hacía También con la grasa, primero animal, después dijeron, nosotros también tenemos grasa. Y fue ese descubrimiento. ¿Qué ocurre? En el Renacimiento se empieza a explorar también esto de elaborar jabones, como decía Roque, con grasa humana. No podía ser con grasa de humanos que
cristianos, porque eso era una aberración, pero si tenías un esclavo, sí, matalo y hacelo jabón. Ese era el pensamiento del cristiano renacentista. Que las pibas las agarraba, las secuestraba, las traía al castillo y con la sangre de las pibas se bañaba. Sí. Madame Báthory, la condesa de Sangrienta. No, pero bueno, la condesa Báthory hicieron Sí, se bañaba en sangre. A ver, vos No, la- es mentira. Es mentira. Vos sos un adepto sanguinario de la Madame Báthory. Roque, vos sos nuestro Dexter. La próxima vez llévatelo a él. Bueno, justamente a partir de estas prácticas, que después a partir del siglo XVIII ya se prohibieron, se siguió haciendo en la clandestinidad, en la búsqueda de la cura para la tuberculosis, que recordemos fue una enfermedad que marcó Europa y arrasó con un montón de vidas. En España, sobre todo, se registraron asesinatos de ancianos hasta niños cuyos cadáveres luego eran extraídos de toda grasa corporal y con esas mantecas o bien se las vendían crudas a personas que pudiesen generar estas pociones o ya se armaban las pociones y las vendías una vez hecha y no preguntes qué era. Pero estos asesinos denominados sacamantecas, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuánto tiempo van a estar en Europa y cuál va a ser su influencia a lo largo ya no del siglo, sino del milenio? Eso es algo que veremos en un próximo video. Pero ahora les tengo una entrevista exclusiva con un betlemita. Padre, le damos la palabra. Con esos dientes encima de su micrófono. No, no, al revés, ¿no? Es que en nuestra época no había. Padre, hay acusaciones de que usted es un vampiro. ¿Eso es cierto? No, mentira, nos alimentamos de pistacho, ¿qué? Dígaselo a la cámara. Sí, de pistacho nos alimentamos, mentira todo. Bueno, ahora invitamos al público a que le hagan preguntas a nuestro amigo betlemita. Es bilingüe, así que pueden preguntarle en cualquier quechua, español, inglés, ruso. Mucha cultura tiene. ¿Algún voluntario? Eso del uso de la grasa, recuerdo haber leído en el libro Las armas de la conquista de América, que cuando había sucedido un combate, se utilizaba la grasa de los... Sí, no, sí, le comento acá además. Okay. Se usaba la grasa de los que habían muerto para curar heridas. O sea, esa grasa se calentaba, se mezclaba con otras cosas y se ponía sobre o donde te habían amputado o donde tenías algún corte o algo. Y otra cosa que me llamó la atención fue eso que dijiste de que ese dios quechua, el mar de grasa, estaba relacionado con la vitalidad, porque justamente las mujeres que tienen más grasa corporal son las más fértiles. Debe haber alguna relación entre eso. Quería comentar eso porque no sé, quiero comentar eso. ¿Alguno más que quiera hacer una pregunta a nuestro compañero? Ho una domandona. Quanti anni hai? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Es italiano. ¿Cuántos años tenés? No. ¿Vos tenés el micrófono? No, yo no tengo micrófono. ¿Cuántos ¿Cuántos años tenés? Te preguntan. ¿En qué época sucedió todo eso? Vos decís que tenés 130 años. Los 130 por ahí, o menos.
Ayuda a mi compañera. Conmovedoras palabras del padre. Por ahí ¿Cómo se ya. llama, padre? Perdón que le pregunte. Nosferatu, pues. Y bueno, ¿y el pistacho qué tiene que ver en esto? No, ¿Cuál es la relación que tenés con el pistacho? ¿Cuál es tu relación con el pistacho? Ah, no, como contó mi compañero al principio, Ajá. ¿cómo era? Pistacho es una palabra de qué? Pistaco. Ah, ujú. Bueno, por eso. El pistacho está bautizado en tu honor. ¿Cómo te hace sentir eso? Sí, que ¿Cómo te hace sentir? una fruta noble. ¿Indignado? ¿Lo vas a denunciar? Es bueno, Sí. es bueno. La industria del pistacho. Con la cerveza. La industria del pistacho lo está usando un vampiro inocente. Vampiro eras, ¿no? Padre vampiro. No sé si todo. soy inocente. Padre soltero. Está usando la industria del pistacho, quiero que lo sepas. Denunciar. Eso es todo. Bueno, nuestra relación con el pistacho, quiero aclarar dudas, es completamente amorosa. Amamos el pistacho, pero no tenemos nada que ver con el pistacho más allá de eso. Yo tengo una pregunta. Sí. Si probó el chocolate de Dubái. Dale. Dice que sí. ¿Y le gustó? ¿Te gustó? Sí, el famoso chocolate de Dubái que se hace con la grasa de niño, sí, muy bueno. Tengo una última pregunta. pregunta. ¿A cuánto vendes el jabón? ¿A cuánto vendes el jabón? Bueno, acá, si les interesa, En Rusia, la crema rusa, ¿cómo se la llama? Ay, eso es muy importante. O la ensalada rusa. La ensalada rusa o Es una gran sí, mentira. el helado de Primero crema que rusa. ensalada rusa no se hace así, y otro que la crema rusa es que tiene nueces, ¿sí? Ajá, sí, la que tiene nueces. No sé qué tiene que ver nueces con rusa. No es tan común comer nueces allá. Listo. Como cualquier otra cosa. Podemos dormir en paz. una última pregunta por parte del público y tendremos que ir cerrando porque se nos viene el siguiente programa. ¿Qué? ¿Vos vas a hacer una pregunta? No. Vos levantaste la mano. ¿Querés ir al baño, Roque? Todos entendimos eso. ¿Podés decir chinchulín? Bueno, ¿ya nos despedimos? Bueno, nos despedimos con Lourdes Basili, que es nuestro pistaco, momento cultural número 43, creo, ¿no? Sí, bueno, y ahí hacemos, para Lourdes te doy esto, y hacemos el momento de... En el carmín de mi gorro, rojo como el corazón, llevo el color de la sangre, viva la Santa Federación. Llevo el color.